Pueden sentarse, hermanos. La redención del pueblo de Dios es obra neta y exclusivamente de Dios. Recordemos, hermanos, que Dios provee un poderoso redentor para su pueblo. ¿Qué es la redención? ¿Cómo entendemos nosotros la redención? Principalmente debemos de destacar que Jesús es el gran redentor. La redención no viene de fuera ni de dentro de nosotros. La redención viene del cielo, viene de Dios, quien mandó a su Hijo para ser el gran redentor. Nadie puede salvarnos fuera de Él. Fuera de Cristo no hay salvación. No existe otro redentor en el mundo ni en el universo, sino es por Jesucristo. Pero ¿de qué nos redime? Esta es una pregunta muy importante. ¿Qué nos redime Jesucristo? Pues tenemos que verlo desde la perspectiva de dos implicaciones. La primera tiene que ver con Dios. Nos redime de la ira de Dios. Nos quita el pecado para que Dios nos vea a través de su Hijo en santidad. Y en segundo lugar, nos redime de nuestro pecado, es decir, algo que nosotros después de Adán heredamos y que tenemos que bregar con él cada día. Jesús se hizo pecado. Esta es las grandes nuevas que encontramos. Jesús se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios. En su muerte, en su vida, en su resurrección, Él nos ha dado entrada al Padre. El pecado nos separaba del Padre. En Cristo ahora nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Así que hemos sido redimidos de arriba abajo, desde la cabeza hasta los pies. Hemos sido redimidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo les voy a hablar de tres cosas en esta tarde. La primera es la acción de gracias que Zacarías pronuncia. La segunda es la promesa que se le da al pueblo por medio también de la profecía de Zacarías. Y por último, el medio de la redención que Dios utiliza. Así que este va a ser ¿cómo le llamaríamos? Los pasos que vamos a seguir. Entonces, como primer punto tenemos la acción de gracia de Zacarías. Vea bien. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Lucas en el capítulo 1, verso 67. Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Es decir, en ese momento que él fue lleno del Espíritu Santo, en ese momento comenzó a hablar los misterios de Dios. Misterios que para el pueblo de Israel eran misterios hasta esta fecha, porque no se habían manifestado todavía. Lucas enfatiza que quien abrió los labios de Zacarías fue Dios. Recuérdese que casi por 9 meses, Zacarías había estado mudo. Él vio una visión, estando ministrando en el templo, él era sacerdote y él vio una visión. Y un ángel del Señor que se le aparece y le dice que Elizabeth, su esposa, iba a quedar embarazada. Elizabeth era estéril. Elizabeth no tenía hijos y era una anciana. Pero Zacarías también era anciano y el ángel se le aparece y le dice, Elizabeth, tu mujer, va a concebir y va a dar a luz un hijo. Zacarías duda de la palabra de Dios y le dice, Dios, por cuanto has pedido señal, esta es la señal, quedarás mudo hasta que el niño nazca. Así que quedó mudo por 9 meses sin poder pronunciar palabra. Después de todo esto, cuando ya está ministrando Zacarías en el altar y que el niño ha nacido, es entonces cuando él puede hablar y se da todo lo que ven. Este es un cántico de Zacarías, todo desde el verso 68 hasta el verso 79, es un cántico profético de Zacarías, que está anunciando
las grandezas de Dios. Así que, en este sentido, lo que Lucas quiere decir es que Dios abrió los labios de Zacarías para que alabara el nombre de Dios y para que el pueblo pudiera escucharlo. Recuérdense que en 9 meses mucha gente llegó a conocer a Zacarías, que era mudo. Y ahora, por obra del Espíritu Santo, pues Zacarías puede hablar. Las grandezas de Dios, hermanos, eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hablar. Las grandezas de Dios, las cosas que Dios ha hecho con nosotros. En el canto de Zacarías, padre de Juan el Bautista, no se ve ninguna alabanza a la obra que Dios ha hecho por su Hijo. Fíjese bien que es extraño, porque Zacarías no está diciendo, es que Dios nos ha bendecido a mi mujer y a mí, ahora que somos ancianos, hemos tenido un hijo. Zacarías no está adorando a Dios por eso. Zacarías está adorando a Dios por el Salvador que Dios le ha dado al pueblo. Y Zacarías sabe que Juan el Bautista solamente sería el heraldo, sería el que iría delante del Mesías abriendo camino. Zacarías entiende que Dios ha visitado a su pueblo a través del Mesías. Ahora, recuérdense que aquí hay una doble implicación. Lo primero que nosotros vemos, han pasado más de 400 años de silencio. No ha habido profeta en Israel que profetice y que registre sus profecías. Desde el retorno de Israel, de Babilonia a Jerusalén, no ha habido predicación. Han habido 400 años de silencio. Por primera vez, Dios irrumpe en alabanza para darle a conocer la venida del Mesías al pueblo, del Salvador, del que reinaría, del que quitaría el dominio de Satanás y traería una nueva esperanza para el pueblo. Dios, en medio de este silencio, abrió un camino. En medio de este silencio, abrió una brecha de esperanza para el pueblo. Ahora piense usted, han pasado 2000 años desde que el Señor se fue al cielo. Y nosotros seguimos anunciando, así como lo hizo Zacarías, seguimos anunciando las buenas noticias en este Salvador. Seguimos anunciando que la casa de Israel, hoy ya no el Israel físico, ya no el Israel nacional, sino el Israel espiritual, la iglesia sigue siendo visitada por Dios hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, si nosotros vamos a los versos 71 a 74, Dios ha visitado a su pueblo, véalo, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Nuevamente la palabra pacto, el pacto de Dios con su pueblo, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, les sirviéramos. Librados de nuestros enemigos, piense por un momento, ¿cuál es el enemigo más grande que nosotros tenemos? ¿Quién es el enemigo más grande que nosotros tenemos? Nosotros tenemos 3 enemigos poderosos que nos pueden llevar a la destrucción. El diablo, la carne y el mundo. Estos son los 3 enemigos que el Señor en su vida, en su muerte y en su resurrección vino a destruir. Al diablo lo ató y el diablo no tiene más poder sobre nosotros. La carne, a través del espíritu, hay una lucha entre la carne y el espíritu. La carne siempre va a ver lo terrenal, el espíritu ve lo celestial. Y por eso hay una lucha constante con nosotros.
¿Para qué? Para que aprendamos a vivir para Dios. Es importante que veamos esto, hermanos. Dios abrió un camino de luz y de esperanza en medio de toda esta acechanza que el enemigo ha tenido. No olvidemos que la redención le costó la sangre del unigénito Hijo de Dios. Hay gente que piensa que la redención no cuesta nada. A nosotros no nos cuesta nada. A ustedes y a mí no nos cuesta nada, porque es una redención por gracia. Es una obra de gracia la que hemos recibido. Pero hermanos, la redención cuesta la sangre de Cristo. Cuesta el sufrimiento del Señor. Cuesta los latigazos del Señor. Si ustedes ponen todas estas cosas en uno solo, se dan cuenta el costo tan elevado que tiene nuestra redención. Así que hay un costo que se ha tenido que pagar en todo esto. Gracias. Hay un costo que se ha tenido que pagar en todo esto. No olvidemos que esta redención es por gracia para nosotros, pero el Hijo de Dios tuvo que pagar por ella. Así que nosotros tenemos una triple promesa en medio de esto. Hay salvación. En Cristo hay redención. Es decir, el rescate fue pagado una vez y para siempre. No hay deuda. Usted no le debe nada a Dios, porque Dios aceptó el sacrificio de Cristo como completo. Nosotros no le debemos nada a Dios. Él aceptó el sacrificio de su Hijo como perfecto y completo para ellos. Segundo, se pagó indudablemente el rescate. No existe dinero en el mundo, no existe riqueza en el mundo que pueda cubrir la salvación. Nadie puede comprar la salvación. Si una persona cree que puede comprar la salvación, está equivocado, porque no hay dinero en el mundo que pueda cubrir el costo de la redención. Y tercero, Cristo nos libró de toda deuda. Cristo quitó toda la deuda. Él no vino a librarnos parcialmente. Él vino a librarnos completa, perfecta y absolutamente del pecado. De hecho, nosotros ya no vivimos por nosotros, sino que vivimos por el Hijo de Dios en la eternidad. Jesús es el siervo sufriente que nos muestra Isaías 53. Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, que vimos todo el sufrimiento que pasó. Hermanos, Él es el Redentor. Entonces Dios promete un Redentor a Israel. En Éxodo capítulo 6, verso 6, Dios le da promesa al pueblo: los libraré de servidumbre, los redimiré con el poder y los tomaré como pueblo mío. Ustedes serán mi pueblo. Yo los introduciré en la tierra prometida. Ahora, en Cristo Jesús, si ustedes leen las palabras de Zacarías, está sucediendo exactamente lo mismo. Pero ahora es a la iglesia, es al pueblo de Dios. El Señor le está diciendo: yo los he redimido y los introduciré en el reino eterno preparado para cada uno de ustedes. La promesa que le fue hecha a Israel nacional, al pueblo de Dios nacional, ahora al pueblo de Dios, al Israel espiritual, al pueblo de Dios espiritual, se le hace la misma promesa: yo los sacaré de Egipto. Egipto es sinónimo de mundo, Egipto es sinónimo del pecado, y los introduciré en el reino de mi amado Hijo, para que nunca más
puedan tener nada que buscar en este mundo. Hermanos, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Se dan cuenta la promesa que hay acá? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, no tenemos que buscar otros dioses. No tenemos que buscar otra fuente. Hay una sola fuente y un solo Dios. Yo seré su Dios. Miremos cómo el plan redentivo se viene desarrollando desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Dios haciendo pacto con su pueblo. Dios llevando a un feliz término todas las cosas del pueblo. Esto es lo mismo que Pedro desarrolla en el capítulo 1, verso 18 al 21 de Primera de Pedro. Vean lo que dice, verso 18 al 21. Dice, y nosotros oímos esta voz, o esta segunda de Pedro, perdón hermano, es Primera de Pedro. 18 al 21, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le rescató de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, nosotros no tenemos promesa hecha por hombre. La promesa que nosotros tenemos es hecha por Dios, eterna, perfecta y suficiente. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para lograr esto. Luego paso a describirles cómo Dios en el plan redentivo se introduce a su pueblo en el antiguo pacto. Yo soy el que soy. Así dirás al pueblo de Israel, yo soy, te envié a vosotros. Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15. Dios está manifestando su gloria por medio del tetragramatón, es decir, las consonantes que forman el nombre de Dios. Dios el soberano, Dios el omnipotente, Dios el que todo lo puede, es el que se ha manifestado a nosotros en la perfecta persona de su Hijo Jesucristo. Vean bien, hermano, si nosotros vemos a este Dios y si lo ponemos desde esta perspectiva, nosotros vemos que Dios es suficiente, Dios es inmutable, Dios es perfecto, Dios tiene cuidado de su pacto y cumple las promesas que Él ha hecho en su pacto. Así que podemos decir nosotros con Isaías, Él es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el que sana, el que regenera, el que provee esperanza en medio de la desesperanza, el que nos guía en caminos desérticos, el que nos lleva a contemplar su majestad. En el capítulo 43, verso 1 de Isaías, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Fíjese bien, hermanos, yo te redimí tiempo pasado. Yo hice obra para ti, te puse nombre. Fíjese bien, te puse nombre. ¿Y sabe cuál es el nombre que le puso? Mío eres tú. Ese es el nombre que le puso. No le puso cualquier nombre, sino que le puso el nombre mío eres tú. Nosotros somos de Dios. Él es nuestro Señor. Él es nuestra fortaleza. En este sentido, Isaías está llevándonos a conocer. Yo te formé. Yo te di a conocer. Y ahora yo te digo, mío, propiedad mía eres tú. Tú, no eres que yo soy tuyo, sino que tú eres mío. Estamos seguros en Él. Es decir, no hay mal que nos pueda tocar. No hay
tragedia que nos pueda llegar, porque ¿sabe cuál es la tragedia que le puede llegar a una persona? Morir sin Cristo. Esa es la tragedia que le puede llegar a una persona. Un cristiano que muere en Cristo no ha muerto, ha pasado de muerte a vida. Pero si muere sin Cristo, muere en tragedia completa. Es por eso que Dios le dice a su pueblo, mío eres tú. Dios nos ha librado de todas estas cosas. Dicho esto, ¿cuál es la gran promesa que tenemos del Redentor? Hermano, Dios es el dueño de todo, absolutamente todo. Nuestra vida le pertenece a Él. Todo lo que se mueve en este mundo le pertenece a Dios. El universo funciona por la mano de Dios. David sabía esto. Y David dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, el universo entero responde al llamado de Dios, a lo que Dios quiere que se haga con él. Él es quien maneja todo. David reconoce que sin Dios el pueblo, el universo, todo lo que existe está perdido, porque solo en Dios hay esperanza. Ahora, nosotros tenemos una pertenencia. El apóstol Pablo lo pone así en el capítulo 3 de Filipenses, porque vuestra ciudadanía no es de esta tierra. Vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde pertenece nuestro Dios y Redentor Jesucristo. Entonces nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros nos pertenecemos al que nos llamó, a el Dios Todopoderoso. Además de eso, hermanos, la iglesia debe de entender que todo es de Dios, para Dios, por Dios y para su gloria. Entonces los beneficios de la redención son estos. Dios es el sanador del pueblo. Hay muchos beneficios. En el Salmo 103 tenemos por lo menos 5 beneficios de pertenecer a Dios. Primero, Él es el sanador. Él es el que ha hecho pacto con nosotros. Dios es quien nos rescata de la misma sepultura. Yo te saqué del hoyo. Yo te saqué de la misma sepultura. Dios es quien nos levanta cuando estamos caídos. Él renueva nuestras fuerzas como el águila. ¿Saben qué es lo que hace Dios con nosotros? ¿O nunca se han sentido cansados y que ya no pueden más ustedes? Pues bien, hermanos, ¿se imagina usted a un hombre que ha tenido la habilidad de hablar toda su vida y de repente un día se queda sin habla? Qué difícil sería para Zacarías, ¿verdad? Ser el sacerdote. Sí, por ejemplo, es como que yo perdiera la voz. ¿Se imagina usted un predicador que pierda la voz? Si nosotros de eso vivimos, de hablar y perder la voz. ¿Se imagina Zacarías siendo el sacerdote y el que tenía que ministrar al pueblo delante de Dios y sin poder hablar? Pues piénselo bien. Sin embargo, Zacarías en este momento está confiando en Dios y está poniendo su mirada en Dios y quedó mudo por incrédulo. Pero cuando el tiempo de Dios se cumplió, le volvió la palabra a su boca y pudo adorar a Dios y pudo magnificar a Dios y pudo decirle al pueblo: este Dios en el que nosotros creemos es el Dios que ha enviado al Salvador, que ha enviado al Redentor. Hermano, Dios tiene cuidado de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Dios puede sanar el cuerpo. ¿Ustedes creen que Dios puede sanar el cuerpo? Él puede sanar el cuerpo. Ahora, ¿será que Dios nos quiere a todos sanos? Posiblemente no, porque si Él nos quisiera todos sanos, Él nos puede sanar.
Algunos de nosotros tenemos que luchar con algunas enfermedades porque es una forma de testificar también de la misericordia de Dios. Pablo dice que en 3 ocasiones oró a Dios y le dijo, quítame este aguijón que tengo. Hasta que Dios dice que le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque en tus debilidades mi poder se perfecciona. Ahora les tengo buenas noticias. Es posible que vamos a vivir toda la vida con esa enfermedad que nos ha llegado al cuerpo, porque el cuerpo se enferma. Pero créame que el día de Jesucristo, nuestros cuerpos serán restaurados a la perfección. Esa es la promesa que se está dando. La profecía de Zacarías no es una profecía solamente en el ámbito salvífico o de salvación. Es también en el área donde Dios restaurará todas las cosas, donde Dios levantará la cabeza de todo. Fíjese bien lo que dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Y ahora se dirige a Juan el Bautista. Recuérdese que para esta fecha Juan el Bautista está siendo presentado para ponerle nombre. ¿Y qué es lo que pasa? El sacerdote que va a circuncidar a Juan pide que le digan cuál es el nombre. ¿Le llamará Zacarías como su padre? Y Elizabeth dice no. El ángel dijo que será llamado Juan. Juan es el nombre que nos dio el ángel. Y dije, preguntémosle a Zacarías. ¿Por qué? Porque era costumbre que todo hijo varón tenía que llevar el nombre del papá. Y Zacarías hace señas y dice que le presten una tabla para escribir. Y escribe el nombre Juan. Este es el nombre que llevará. Y en ese momento Dios abre la boca de Zacarías. Y Zacarías dice estas palabras que se encuentran en el verso 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Ojo, está hablando de Juan, no es de Jesús. A esta altura, él está hablando de Juan. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Esta palabra, Señor, es curios en griego y es Yahweh en hebreo. Señor es un altísimo, el que guarda el pacto, el que sostiene el pacto. Entonces, tú, niño del Altísimo, irás delante de Yahweh, el Dios que guarda el pacto. Irás delante de él para preparar su camino. Zacarías, el profeta, había profetizado que Juan sería el heraldo del Señor. Iría delante del Señor preparando el camino para poder el Señor pasar por ese camino. Hermanos, ¿qué podemos nosotros decir más que darle gracias a Dios por todo el gozo, la alegría, la bendición que nosotros tenemos en Él? Así que en medio de la redención que Dios proveyó es a su Hijo Jesucristo. Lucas provee evidencia clara del testimonio de Zacarías. De hecho, es muy posible que Lucas investigó directamente de fuentes más cercanas. Tal vez incluso se acercó al mismo Zacarías o a Juan, qué sé yo, a alguien cercano de la familia para recopilar toda la información necesaria para que no se perdieran detalles de lo que pasó acá. Juan es el heraldo del Señor. Jesús, el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Redentor del pueblo del pacto, es el que estaría delante de él. Por eso es que el verso 74 dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. ¿A quién serviríamos? A Jesucristo, nuestro Señor
y nuestro Redentor. Juan es el que viene delante del Mesías, preparando el camino. Así que Zacarías no se enfoca en Juan, no le interesa dar a conocer a Juan. Juan se daría a conocer él mismo en su momento y bajo las circunstancias de Dios. Lo que le interesa a Zacarías es dar a conocer al Redentor. El Redentor que es Cristo, el Salvador, el que vendría a salvar al pueblo de su pecado. Ahora, hermano, ¿por qué es importante este detalle? ¿Por qué es importante mencionar a David? Fíjense cómo lo menciona Zacarías. ¿Por qué? Porque Jesús es hijo de David. Tanto María como José eran descendientes directos de David, de la tribu de Judá. Y la profecía era que el niño, el ser, el santo ser que nacería, sería de la línea davídica. Y no solamente eso, a ese niño, a ese rey, a ese redentor, a ese salvador, se le dio el reino eterno. No es un reino de hombres, no es un reino, por el momento, es un reino espiritual, donde en ese reino fue inaugurado en su primera venida el reino espiritual. Pero vendrá día, en el día de Jesucristo, cuando se le dará el reino físico. Y desde ese día hasta toda la eternidad, Él será rey sobre su pueblo. Por hoy, Jesús reina como Señor y Salvador de nuestra vida de una forma espiritual. Él reina en nuestros corazones. Pero en el día final, en el día de Jesucristo, cuando se establezca el reino eterno, entonces Él reinará físicamente, visiblemente, para siempre. Ya no solamente en nuestros corazones como Dios, sino también como amigo, como compañero de camino. De hecho, Jesús dice en el capítulo 15, verso 13, yo ya no los llamaré extranjeros, sino les llamaré amigos, mis amigos, si hacéis la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la bendición que nosotros tenemos, la promesa hecha a Abraham cumplida. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente. Esta simiente es Cristo. Y fuera de Cristo, como lo dice Zacarías, no hay salvación. Hermanos, no olvidemos que la obra más excelsa de Dios es la liberación espiritual. Nosotros a veces pedimos demasiado por sanidad, por comodidad, por dinero, por posesiones. Pero la excelencia más grande que nosotros podemos obtener es ser llamados hijos de Dios. Dios nos ha liberado en Cristo del pecado, de la maldad, de nuestra concupiscencia y nos ha introducido al reino de Jesucristo. El perdón de los pecados es la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Amén, hermanos.